Muy pero muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a través de las pantallas de NET Televisión y a través del complejo Radial Sago también, que esta noche, se acoplan estos dos medios de comunicación para funcionar solamente en uno, radio y televisión. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche acá en la ciudad de Osorno, cariños para ustedes, y lo mismo también en señal abierta en la ciudad de Valdivia. Y principalmente, usted lo sabe, esta extendida red televisiva como es de NET Televisión desde Concepción hasta Coyhaique. Y a través de la radio, Sago, desde Cordillera Mar en AM y en frecuencia modulada FM 94.5 en gran parte de la región de los ríos y principalmente la región de los lagos. Saludamos de inmediato esta noche a nuestros panelistas Raúl Ilarregui, arquitecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y empresario. Hola Marcelo, muy buenas noches, estimados amigos de Radio Sago. En el último rincón de esta región deben estar escuchando y comentando este programa, que sabemos que lo escuchan y después nos cuentan y nos hacen comentarios. Y por supuesto nuestros amigos seguidores de NET Televisión, que cada día son más, Marcelo. Siempre uno se encuentra con gente en la calle, dice, se ve el programa, es entretenido, igual nos hacen críticas, pero en general tratamos de hacerlo lo más entretenido posible y lo más cortito posible. ¿Ah? A pesar de los panelistas que tenemos. Muy bien, pues. Andrés Mujica, ex concejal de Morrain, gerente de Enlace Comunicaciones Limitada. Andrés Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcelo. Eso un poco para distraer a las personas. Se puso nervioso. Eso de los ex. Bonito lecto. Bonito. Sí, ese cargo ya. Sí, ¿Sabe usted que yo creo que no funciona? En el caso de él ya no funciona. Oye, para la gente de la comuna a quien representé siempre voy a ser un lindo recuerdo. Pero recuerdo que sea usted, pero no su ex. Pero etapa superada. En la cámara, si le hace un primer plano a don Andrés Mujica, le va a dar su nuevo look, la barba ahí. Nuevo look. Tiene un nuevo look. Mi señora me pidió que me dejara la barba. Barba veraniega. Para verme un poco más adulto. No me estaba viendo demasiado joven. Entonces me pidió que... Sí, cosí la barba. Sí, exactamente. Ya, vamos a pero espérame, por favor. Medio minutito solamente. Si saludamos después, ¿le parece? Tengo un papelito. ¿Presentar a nuestro invitado? Te va a tirar con tu lista de fan club. No. Quiero saludar cariñosamente a don Álvaro Guzmán, un fiel auditor junior, auditor por supuesto y seguidor a través de NET Televisión. Hoy día tuvimos la oportunidad de estar con él y nos decía que nos veía y no se perdía ningún programa, así es que vaya un saludo cordial para él. Y yo muy cortito, saludar a todas las mamitas de Osorno, de la región, de Puerto Montt, de Valdivia. Y a las mamacitas también. A mi mamacita querida con la cual estuvimos ayer disfrutando. Disfrutamos con todas las mamitas ayer. Con todas las mamitas. Un día muy con todas sus mamitas, lindo y cariñoso. Así que un besito para la mamita. Mire, qué tierno y felicidades. El lado B de Raúl Ilarregui. Una tremenda función, de verdad. De partida de darnos la vida. Así que gracias a ustedes, mamás, nosotros estamos acá en esta tierra. Saludos para todas. Muy bien. Semana a semana en actualidad política nosotros hemos estado hablando de economía, hemos estado hablando del plano económico, principalmente lo que va a ser la reforma tributaria, hemos estado hablando del plano educacional, lo que se está generando, ¿cierto?, con esta reforma tributaria que justamente esta semana va a pasar ya a la Cámara Baja del Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, donde se va a comenzar a definir y aprobar en común toda la bancada de la Alianza por Chile, en este caso partidos como por ejemplo Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, todos dijeron no, o le hicieron una cruz que no van a votar a favor. Pero hemos dejado de lado uno de los temas importantes también que tienen que ver con la connotación ciudadana, social, y es el tema de salud. Y es por ello que usted en el plano general veía a nuestro invitado, que lo voy a presentar de inmediato. Estamos con Jorge Castilla, médico cirujano y exdirector del Hospital Base Osorno. Ex. Aunque le moleste a Raúl Ilarregui. Director del Hospital Base Osorno. Hace muchos años que queríamos invitarlo hace mucho rato, pero bueno, se está dando todo y todo se da en su momento. En realidad, pero muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Agradecerte tanto a ti, a Raúl y a mi amigo Andrés, que lo conozco mucho tiempo, la invitación a este programa. Y también sumarme a los saludos. Saludos principalmente ayer a las mamás. Lamentablemente estuve 24 horas de turno ayer, no pude acompañar a mi mamá ni a mi señora, que también, por supuesto, cumple ese rol.
Y también saludar a las enfermeras. Hoy es el Día de las Enfermeras. Mire, se lo está yendo a nivel internacional. Y estoy ligado directamente a 2 enfermeras, una hermana enfermera y a mi esposa. Así que un saludo a ellas y a todas las enfermeras aquí de Osorno que día a día realizan una hermosa función laboral con una entrega total. Qué bueno, doctor Castilla. Bueno, o sea, uno mañana tiene carrete con las enfermeras, doctor. Hay carrete. Una de los detalles o iniciativas para invitarlos a este programa se da en que se van a cumplir 2 meses ya del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quedó ya en la historia. El gobierno del presidente Sebastián Piñera, una nueva administración está funcionando hoy día. Se habla de lo que anticipaba un poquito la reforma tributaria que está muy de moda, se está hablando para potenciar un poquito más la educación pública de nuestro país, cómo hacer el procedimiento de la reforma tributaria, tantas cosas que quizás vamos a tocar más adelante, pero lo puntual, esencialmente la invitación que la producción le hizo, es para conocer por qué en el fondo y contarnos la verdad, para ser claro, que nos cuente la verdad y que le cuente la verdad también a la gente que está en su casa, por la decisión de usted de renunciar al cargo del Hospital Base de Osorno, que dejó a toda la ciudadanía o a la gente que está informada respecto a qué pasó ahí, por qué se apresuró en esa decisión de dejar el cargo de director del Hospital Base de Osorno. La historia es larga, pero uno puede resumirla en el sentido de que pasa a través de lealtad hacia las personas. Al haber un cambio de gobierno hace 4 años atrás, mi intención era trabajar por ese gobierno. Uno pudo haber sido muy crítico durante los gobiernos anteriores y también avalar muchas cosas buenas que se hicieron. Pero había muchas ideas que estaban en el tapete y que uno consideraba que a lo mejor era el momento de echarlas a andar. Y llegó un director de servicio que se ganó el cargo a través de un concurso de alta dirección pública, que era Marcelo Arrondo, que asumió en septiembre del año 2010. El gobierno asumió en marzo y él asumió en septiembre. Posteriormente hubo una reevaluación del trabajo de él y continuó en este cargo de director de servicio, que es lo que habitualmente sucede en estos casos. Y al haber cambio de gobierno, al tercer día o segundo día de haber asumido el nuevo gobierno ya con sus autoridades ministeriales, se recibe un llamado telefónico en la Unidad de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud Osorno, en que ni siquiera llamaba el subsecretario o el ministro, sino que era un funcionario, y le dice a la persona a cargo de Recursos Humanos que tiene que informarle al director de servicio que tiene que renunciar. Así de simple. Así de simple. Se hizo la comunicación correspondiente. Al día siguiente el director de servicio llegó a despedirse de todos sus funcionarios. Hubo palabras de muy buena crianza, muy bien intencionados, de despedida hacia él, y yo consideré que era el momento en el cual yo tenía que renunciar, porque era la persona que a mí me había puesto en la dirección del hospital y con quien trabajamos día a día, esforzándonos y entregando muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo que dejamos de lado nuestras familias y otras actividades que se realizaban en forma habitual para poder trabajar por la salud de Osorno. Lo vi a él desde que llegó, una persona muy involucrada con un tema al cual no pertenecía, venía del área privada, de industrias que no tenían relación con la salud, pero que rápidamente conoció estos temas y mostró un gran interés y nos hizo a todos trabajar a la par. Así que era un gesto para demostrar que las lealtades aún existen y que era lo que había que hacer en ese momento. O sea, usted solicitó la renuncia anticipada, ¿cierto?, en base a solidarizar con el que fue el director del Servicio de Salud, el señor Larrondo. Así es. Y bueno, dentro de otras cosas, tenemos entendido aquí que usted, bueno, es uno de los candidatos, bueno, no es nuevo esto, pero varios médicos a nivel nacional se están como sumando o quieren ayudar desde otro punto de vista, no en el plano de la salud, sino que en el plano político. Tenemos entendido por ahí que usted, pero lo vamos a conversar más adelante, va a incorporarse a un partido político y está dentro de las cartas para esa directiva, pero lo vamos a ir conversando más adelante. Sí. Por otro tema también, la semana pasada nosotros estuvimos, antes de ir contigo, Andrés, hemos mostrado lo mismo. La semana pasada estuvimos acá y en su mismo lugar estuvo Mauricio Navarrete, quien es presidente de la CUT y de la FENAT Histórica,
y hizo críticas bastante fuertes al rubro de la salud, pero específicamente apuntó hacia los médicos. Y de verdad, bueno, durante la semana fue muy comentado en la ciudadanía osornina, en la provincia, en la región, respecto, no, imaginamos que a nivel nacional los que nos ven a través del cable también se habrán hecho cuestionamientos respecto a los dichos. Y dijo textualmente palabras, entre comillas, abre comillas para ser más claro, dijo, los médicos son responsables de una u otra forma de las colas que hay en los hospitales. ¿Por qué? Porque esperan hasta 8 o 10 pacientes para recién atender. Cuando hay 1 o 2 pacientes, no bajan a atender. ¿Es tan cierto eso, no? De la urgencia. Cierre comillas. Cierre comillas. La verdad es que a la persona de Mauricio no me voy a referir. Se supone que él es funcionario del hospital. Hace 12 años que no lo vemos con un delantal, trabajando como si lo hacemos el resto. Escuchaba yo críticas mientras fui director del hospital, que la urgencia está sobrepasada. Había un día que había mucha gente, yo me puse mi delantal y mi fonendo y me puse a atender junto a los colegas que ese día estaban sobrepasados, en vez de sumarme a las críticas de lo que podría estar pasando. Y esa es la actitud que los funcionarios del hospital esperan de quien pueda estarlos dirigiéndolo no solamente como administrativo, sino que dirigiéndolo como dirigente sindical. Y esas actitudes no se ven actitudes de crítica. Y los problemas, cuando la ropa sucia está complicada, uno la limpia en la casa. Y eso es lo que traté por lo menos que se hiciera durante el tiempo que yo estuve como director. Y si ustedes revisan la prensa, en ninguna parte van a ver que yo salgo respondiendo, golpeando. Ya de momento cuando me decían de que el hospital tenía 3.000 millones de deuda, y veníamos nosotros llegando recién de una reunión de todos los hospitales de Temuco al sur y éramos los que menos deuda teníamos, los que estábamos mejor parados dentro del país. Llegamos a lograr que el hospital se posicionara en el número 1 a nivel nacional, de 60 y tantos hospitales grandes como el nuestro, el número 1. Entonces, ese tipo de cosas, eso es totalmente falso. Yo visitaba harto la urgencia cuando estuve director y todavía lo hago porque hago un turno en la unidad de tratamiento intermedio y nos relacionamos con la urgencia. Y ahí uno ve los médicos. Hay muchos médicos que ayer no tuvieron la satisfacción, como les decía, de haber estado con las mamás como estuvieron ustedes o como a lo mejor tuvo también el señor Navarrete, celebrando con su mamá, con su señora, su pareja, no sé. Estuvieron encerrados 24 horas en el hospital y estar encerrados 24 horas recibiendo pacientes graves, operando, interviniendo, no es una pega fácil. Así que la gente de la urgencia, para mí, no solamente el médico, tiene todo el respeto del trabajo que hacen día a día. Y en el día de hoy no es fácil encontrar médicos que vayan a la urgencia, porque la urgencia a veces se maltrata al médico, verbalmente, a veces se patean puertas, y nadie sale a defender esas situaciones. Y la verdad es que la realidad nuestra es otra. Alrededor de 400 personas o 350 personas consultan diariamente la unidad de urgencia. Un 65-70% no tendría por qué haber ido a la urgencia. Yo cuando estaba director respondía por ese otro 30%. ¿Ya? Ese 30% que llegaba con un infarto, que llegaba herido a bala, que llegaba con una herida cortante por un cuchillo o que había tenido un traumatismo, un accidente grave en la carretera. Y ese siempre estuvo el médico ahí. Se atendió a tiempo, no se moría la gente a la espera. Como en algún momento se nos dijo de que un paciente de 25 años se había muerto en la urgencia de una amigdalitis. No sé si ustedes recuerdan una situación, ese paciente estuvo 8 días hospitalizado en el hospital, tanto en un servicio clínico como en la UCI. O sea, la historia eran distintas. Entonces a eso me refiero. Yo siempre voy a defender a los médicos. Yo hice urgencia en mi tiempo, sé cómo se trabajaba ahí, sé cuando uno puede mirar un partido de televisión, porque somos humanos. Pero por supuesto. Y si tú estás justo viendo el gol y suena, ¿no es cierto?, un timbre que hay un paro en la urgencia, van a llegar en 3 segundos a atenderlo. ¿Ya? Entonces eso van a tener siempre la defensa, por lo menos de mi persona, y yo sé que gran parte de los médicos. Perfecto, Andrés sí, Mujica. Bueno, antes de ir a la pregunta, yo quisiera saludar también cariñosamente al doctor Jorge Castilla, a quien conozco el año 89, efectivamente. Creo que hasta nos vimos por ahí en algún momento defendiendo el sí en la calle, por calle Ramírez ahí. ¿El sí? Sí, señor. Por lo menos
Y ahora está por el no. Nosotros somos consecuentes, yo nunca he estado por el no. Pero también lo conozco como médico, geriatra, durante ya varios años director del hospital Juan Hep, cuando estaba ahí, en el antiguo hospital, que me imagino que debe tener muy lindos recuerdos. Saludar y saber, un agrado tenerlo hoy día acá, y saber de que es una persona tremendamente consecuente, fruto de ello que él decide renunciar por lealtad a quien lo puso ahí también al gobierno, me imagino. Esa era de mis preguntas, si también pasaba por una lealtad a la persona de Marcelo Larrondo o una lealtad al gobierno. Ahí está mi duda. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, sobre este tema de las urgencias que denuncia el señor Navarrete, y que la gente puede percibir de que hay un problema ahí. Yo soy enemigo de la categorización, de esto que se le ha puesto este nombre, que es un poco odioso para algunos, pero se reconoce que tenemos un problema realmente en las urgencias, de que la gente realmente espera 8, 9 horas. Esa es la primera pregunta. Y si es así, se reconoce que tenemos un problema quizás en la atención primaria, donde debiera llegar toda esa gente y no llegar a una urgencia. Por favor, me gustaría... Claro. La primera pregunta es cortita, porque quiero ver si fue la lealtad al gobierno, la lealtad a Marcelo Larrondo, y lo otro, a lo que usted señalaba sobre la urgencia. De que... Durante los gobiernos de la concertación yo también ocupé cargo. En Purranque estuve alrededor de 10 años antes de ir a hacer mi especialidad, y fui director del hospital de Purranque, en un reconocimiento a la formación administrativa, técnica que uno tenía, y nunca fui de gobierno, y siempre en el servicio se supo. Pero en salud siempre los objetivos son otros. Las políticas de salud son transversales. Por eso de repente me llama la atención las críticas que puedan haber, y que ha salido mucho en la prensa, a estos hospitales, proyectos de hospitales que no existían, estas camas críticas que se compraban al área privada. Pero me quedo con lo que la ministra le escuchaba ayer o antes de ayer, en que decía que probablemente iban a tener que seguir comprando camas al área privada. Y es porque es una realidad, no hay camas en nuestro servicio que sean suficientes. Y también decía, hay que esperar la investigación de Contraloría antes de crucificar a mi colega ministro, exministro. Y yo creo que eso es algo que va en el ADN del médico. A mí no me vas a escuchar hablar mal de mis colegas que estuvieron antes como director, ni tampoco de los que están en este momento. Porque las políticas son transversales de salud, y espero que sigan en la misma línea. Ya las personas que están dirigiendo ahora tanto el servicio de salud y el hospital base, fueron personas que mientras yo fui director del hospital, ellos también ocuparon cargos y lo hicieron muy bien, porque son personas bien intencionadas. ¿Ya? ¿Pero renuncia son bien intencionadas. ¿A quién? ¿Al gobierno de Piñera o Por eso te decía, a Marcelo principalmente Larrondo? Fue hacia la persona de Marcelo. Él fue una persona política. En ningún momento, en ninguna reunión yo lo escuché hablar de política, ¿ya? O de utilizar el cargo que tenía con fines políticos del gobierno en que estaba en el momento. Entonces era más que la parte, como tú dices, hacia el gobierno, era hacia la persona. El tema de la urgencia, la pregunta es, urgencia, ¿tenemos o no un problema? Es un problema no solamente de Osorno, tú lo vas a encontrar en todas partes de Chile. Pasa a través de la atención primaria. La atención primaria no está con toda la gente que debería estar. Tienen un déficit de 14 o 15 médicos que se viene arrastrando mucho tiempo. Tampoco nosotros podemos hacer lo que hace Puerto Montt. Puerto Montt en la unidad de emergencia, el paciente que no está categorizado entre, ¿no es cierto?, 1 o 2 o máximo 3, le dicen vaya a su CEFAM correspondiente, al SAPU correspondiente, que allá lo están esperando. Pero tenían la tranquilidad y seguridad que allá lo iban a atender. Cosa que acá nosotros no podemos dejar. Esperará 2, 3, 4 horas, 5 horas. Hay gente que va a su casa y vuelve. Entonces tú te dices, bueno, ¿cuál era la urgencia que generó esto? Un día yo venía escuchando una radio, ¿no es cierto?, de aquí local. ¿Conocida de Osorno? Claro, estaban transmitiendo. Entonces la persona transmitía directo a la urgencia y decía, llevo acá 2 horas esperando. Y la verdad es que este dolor de muela que tiene ya me tiene chato y me voy a ir. Me voy a comprar unos paracetamol y me voy. Y se fue. Entonces el mismo periodista después hacía la evaluación de la situación. O sea, no era tan grave lo que tenía, ¿ya? Y sí, a veces cuando tú pasas a esa persona que le duele, ¿no es cierto?,
levemente algo, corres el riesgo que estés dejando de lado al que realmente sí está complicado, ¿ya? La atención primaria, yo sé que han hecho el esfuerzo, aquí se ha tratado, ¿no es cierto?, de atraer gente. Creo que falta un poco más de empeño, de poner más, a veces pasa a través de lucas y pasa también a través de generarle una proyección al colega, ¿no es cierto?, que tenga capacitaciones, que tenga posibilidad de crecer, que tenga posibilidad de tener una beca que también le permita después volver a devolver, valga la redundancia, una parte en la atención primaria y otra en el hospital en el cual tenga, digamos, tipo 1 en la comuna donde esté. Raúl Larregui, intégrate. Doctor, ¿usted le tocó trabajar en el hospital viejo, en el antiguo hospital de Osorno, San José? El hospital, claro. El hospital, antes de ser remodelado, digamos, antes sí, de ser ampliado. Por supuesto. Era muy caótico la infraestructura, el edificio. Era compleja, era compleja. Yo llegué el año 2002, 2003 acá, ya como especialista. Al año siguiente ya estaba como jefe del servicio de medicina. Y como jefe del servicio de medicina, dentro del mismo servicio estaba la unidad de diálisis, que tenía 6 o 7 sillones. Y un día hubo que parar la unidad de diálisis porque se boteó todo. ¿Ya? Esas eran las condiciones. ¿Y cómo cambió con la gran inversión que se hace en Osorno? Ahí hay una observación que en su momento la hicimos y que no nos quedamos pegados en eso. Y por eso de repente me da un poco de cierta molestia cuando veo estas reacciones del proyecto que no lo hicieron, que lo hicieron a media, de criticar lo que se hizo. Pero ustedes participaron en el proyecto, en mejorarlo, en ajustarlo. Nosotros recibimos ese proyecto. Primera crítica: nunca más hay que construir un hospital sobre un hospital que ya está construido. Claro, eso es la famosa normalización. Sin parar el hospital. La famosa normalización. Pero te tenías que cambiar de una unidad a otra en unas condiciones paupérrimas. Un día entró una viga y pasó a 10 centímetros de un colega que estaba atendiendo. Entró por una ventana. ¿Ya? La unidad de lavandería o pasaba llena de agua. O sea, gente que soportó, y ahí yo reconozco el trabajo que hicieron los gremios. Lograron contener a la gente. Los funcionarios recibieron, ¿no es cierto?, mucha tierra en el verano, agua y frío en el invierno, porque no estaban las condiciones, y realmente eso, como director lo destaqué en su momento, porque fue, digamos, un reconocimiento. Error, entonces... Primer error. Y segundo concepto, salud no es su rubro construir. Para eso están ustedes, está Obras Públicas. Hay otras organizaciones que son las que construyen. Salud tiene que estar preocupada, ¿no es cierto?, de ver la parte biológica, ver de qué nos estamos enfermando y ver cómo atacamos esa situación, ¿ya? Pero no ponernos a construir hospitales, no es el fuerte nuestro. Claro, pero en algún momento le tienen que decir al arquitecto, le tienen que decir al mandante que está organizando un proyecto cómo tiene que funcionar un proyecto, ¿no es cierto? Los médicos participan. Se participa en la organización, en el programa, en las capacidades para la ciudad, en fin. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque podremos construir hospitales, ¿no es cierto?, nuevos, podremos invertir miles de millones de pesos en hospitales, pero no podemos construir médicos. Así es. Entonces, ¿qué sacamos de construir tremendos hospitales? ¿Qué sacamos de hacer una tremenda inversión en salud si no tenemos las personas que son las que realmente ejercen el servicio de dar la salud a la población en la cantidad necesaria que la población requiere? Porque es evidente que lo que se habla y se pela, es justicia o no justicia, a veces es injusto el pelambre, de las carencias que hay en atención primaria, de las carencias que hay en los CESFAM, de que no alcanzan los honorarios del alcalde o del municipio para pagar uno o más horas extraordinarias a los profesionales, etcétera, etcétera, una serie de carencias. Finalmente nos quedamos sin horas médicas, sin profesionales médicos. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo se van a fabricar médicos en Chile? Bueno, uno de los programas que tiene este gobierno es fortalecer la atención primaria, y eso se valora y se reconoce. Pero los médicos no salen de la noche a la mañana, hay que formarlos. Una anécdota: cuando el ministro de Salud vino a visitarnos, Mañalich, cuando recién estaba partiendo el gobierno, recorre el hospital, ve que teníamos unos pabellones fabulosos, mejor incluso, dice, como los que yo tenía en la clínica Las Condes, ¿ya?
y pregunta cómo lo van a echar a funcionar. Y nadie se había preocupado de que había que formar anestesistas para eso, ¿ya? Y ahí, desde entonces, empezó una política fuerte que la traía el gobierno de formar especialistas, ¿ya? Y eso es una de las cosas que critica la atención primaria, que se preocuparon o se preocupó de formar especialistas, pero no se preocupó de lo que era el médico general para la atención primaria, ¿ya? Y tal vez, digamos, eso algo de razón tiene. Pero era necesario tener los especialistas. Jorge, pero si nos ponemos un poquito en la docencia y nos metemos un poco en el tema de las universidades, ¿hay alguna reforma en el sistema educacional de salud, de los médicos, que permita acortar la formación de médicos generales o permita, de alguna manera, aumentar el volumen de la cantidad de estudiantes que pueden tener acceso a la medicina? ¿Hay algo nuevo que las universidades estén preocupándose y siguiendo un poco la necesidad del gobierno? La cantidad de médicos que salen son relativamente suficientes al año en todo Chile, pero se centran en Santiago. En Santiago tienen muchas posibilidades y alternativas de trabajo que son bien remuneradas, y el joven que viene saliendo recién tiene esa posibilidad de acceder primero a una parte a hacer atención primaria, de subirse a una ambulancia especializada, de hacer muchas cosas que en provincias son más difíciles de lograr. ¿Cuánto gana un médico recién llegado a provincia, al hospital? En el hospital nosotros... Claro, en el hospital un especialista... no especialista, un médico general. Un médico general... Titulador. Sí, yo lo conozco, pero debe ser alrededor de $1.000.000 por horario completo, normal. Horario completo. Sí, horario completo. Ya tampoco es una cifra tan... No es una cifra que te implica... Por lo tanto, lo obliga a pensar en sus consultas como un complemento para su ingreso. Claro que sí. Y ahí tú dices que se quedan en las grandes ciudades porque hay más oportunidades. Tiene mucho más posibilidades en eso. Ahora, la universidad han tenido una visión, y yo sé que esto lo han estado conversando más o menos hacia dónde iba tu pregunta, de acortar la carrera, 5 o 6 años, y los últimos años que sean trabajados, remunerados, y que ya con una orientación hacia donde tú necesitas el apoyo. Falta mucho médico de familia. Yo estuve en enero en España, conocí la realidad que ellos tienen. Fui a un hospital, te cuento como anécdota, y se lo contaba a los colegas, que tenía una unidad de urgencia más o menos similar a nosotros, 300 personas que veían diariamente, y el médico jefe ese día nos dice, y no veían ni embarazadas, ni niños, ni traumáticos, ni traumatológicos, digamos. Veían solamente adultos, ¿ya? Y nos dice, chuta, hoy día no llegaron todos a trabajar, llegaron solamente 25, de los 25 colegas llegaron 19 a trabajar. Y nosotros acá vemos esa misma cantidad con 4 médicos. ¿Entiendes? Igual tenían tiempo de espera, tenían reclamos por la espera, pero una realidad distinta. Y la primera atención de choque te lo hace el médico de familia. El médico de familia, el que destina, ¿no es cierto?, si va a ir al cardiólogo, si va a ir al internista, si va a ir al geriatra, etc. Jorge, última pregunta. Este tema de los turnos de 24 horas que tienen los médicos, y tú lo vives en carne propia, y muchos amigos médicos también que hacen turnos hasta edades bastante maduras de la profesión, o sea, no dejan de hacer turnos. Me imagino que significa un ingreso adicional con un pago extra, pero no es algo que poco ético o algo de cuidado el hecho de que un médico esté 24 horas en atención continuada, que no puede ir eso en perjuicio de los pacientes, como el chofer que no puede manejar más de 4 horas, o como está regulado que las profesiones se ejercen durante un tiempo determinado y luego se puede transformar en una amenaza para el servicio que están prestando. ¿No hay algo ahí que...? Se han estudiado distintas modalidades. Sí. Como yo llevo hartos años en esto, porque he pasado... 24 horas, eso significa sin dormir 24 horas. Tú puedes descansar el rato que puedes descansar. Hemos pasado por distintas etapas. Como te decía, llevo años en esto haciendo turno igual. Hacíamos en algún momento turnos de 12 horas, volvíamos al día siguiente a hacer la noche, pero acortaba los fines de semana. La gente empezó a priorizar el también estar y dedicar tiempo a la familia, ¿ya? Esto también se está reestudiando. Cada cierto tiempo se conversa con los médicos, se dice, oye, veamos de nuevo, analicemos esto, quién está más complicado con el tema del horario, dónde está más, digamos, podría estar fallando, a través de la pregunta que usted
delante hacían. O sea, se debe tal vez a cómo funciona el médico en esta situación. Pero eso podría llevar a que sea verdad. A que sea verdad. Siempre está en evaluación. Y la queja que hace tu amigo de la CUT, que yo me acuerdo una vez vi un Twitter de Mauricio Navarrete donde decía: abajo Castilla o echemos a Castilla, no sé, ¿tenían buena relación ustedes o no? Pero él decía que... Está volviendo al tema del presidente de la producto del turno, a lo mejor los médicos tenían que dormir un rato para atender a los 10 titulares para mañana, a ver. ¿Qué titular nos da mañana? ¿Qué titular nos doy mañana? Que la comunidad de Osorno tiene que estar tranquila porque tiene un grupo de médicos muy buenos aquí en Osorno. ¿Y es verdad lo del Twitter? Sí, vi un Twitter que decía... Muera Castilla. No, más Muere que Castilla. Eso. No, decía... se derrumba el Castilla. Ahora lo que falta es echar a Castilla. Esa era la pega que tenía don Mauricio. ¿Pero eso fue antes de que llegara Piñera o durante el gobierno? No, durante, cuando yo ya llevaba a la dirección. un año y medio. Doctor Castilla, bueno, para que la gente que se viene uniendo a esta red televisiva y a través de Radio Sago, estamos con Jorge Castilla, médico cirujano, exdirector del Hospital Base de Osorno, que nos ha comentado el por qué fue su renuncia al cargo, en apoyo obviamente al director provincial del Servicio de Salud, obviamente, y dentro de otras cosas más. Otra pregunta que me encantaría hacerle, y seguramente la gente en la casa también se la estará haciendo, definitivamente. La de medicina en nuestro país definitivamente es un tema y usted lo sabe muy bien. Se va a criticar y se va a seguir criticando y yo creo que va a ser muy difícil para que este paradigma de la salud como la ve la gente, de verdad no es tan fácil y siempre pasa por etapas, ¿cierto? Se habló un momento que se iban a acabar las colas de los hospitales, eso nunca fue. Muy difícil también que se vaya a solucionar ese tema, producto de lo que hemos visto, no se ha solucionado con los CEFAM, con la atención primaria, lamentablemente no se ha dado. Pero, y es cuestionable también a todo nivel socioeconómico, y desde ese punto de vista, ¿por qué hablo yo de cuestionable la salud desde el punto de vista socioeconómico? Porque una persona, por ejemplo, puede tener la mejor ISAPRE, pero llega el momento de los QIU, y finalmente va a terminar llegando igual al hospital, porque, entre comillas, hay mejor cantidad de especialistas, hay mejores maquinarias para algunos tratamientos, como por ejemplo, no sé, el corazón, por decir algo. Me puedo nombrar ignorante en este tema, pero la verdad que un paciente puede tener la mejor ISAPRE, como le decía, pero de todas maneras no va a preferir ir a la clínica cuando está en una situación bastante compleja y va a preferir llegar al hospital. Como un cáncer, por ejemplo. Desde ese punto de vista, doctor Castilla, y algo anunciaba recién Raúl y la Rey, hay una falta de profesionales, pero específicamente yo creo que aquí hay una falta de especialistas y eso ya se está filtrando, esa información, que faltan muchos especialistas. ¿Es tan así esto? Mira, primero, siempre cuando uno se forma en salud pública o en administración de hospitales, siempre la frase de que los recursos son escasos y las necesidades son altas en salud existe, y es evidente, y es efectivo. Tú le pones harta plata a salud y siempre va a faltar, porque vas a querer tener el equipo más complejo, vas a querer tener el medicamento de mejor calidad, y siempre va a faltar. Y la gente se va enfermando de cada vez cosas más extrañas, se van haciendo diagnósticos más difíciles que ameritan tratamientos más específicos. Especialistas faltan en Osorno. Se hizo una muy buena política en el gobierno anterior, se logró traer este año alrededor de 14 especialistas, para el próximo año hay entre 7 y 10 más que llegan, el anterior llegó otro tanto, pero hay algunas especialidades que siguen siendo falentes. No tenemos, por ejemplo, especialistas cirujano plástico, se nos fue un cirujano oncólogo, llega uno a fin de año, oncólogos faltan geriatras, faltan especialidades, digamos, específicas. ¿Dermatólogo? Dermatólogo está llegando, un médico ahora que creo que llegará dentro de esta semana. Siempre van a faltar y cada vez van a ir faltando más subespecialistas. Y en ese tenor, usted tiene una buena comunicación con médicos de Puerto Montt, médicos de Valdivia, sí, que hasta ahora de noche en Valdivia también nos están viendo. ¿Está pasando lo mismo en Valdivia y Puerto Montt o no?
Nosotros, como Osorno, nos costó que nos identificaran a nivel nacional. ¿Ya? Teníamos 2 monstruos al lado. Valdivia, ¿no es cierto?, una universidad que levantó la salud. Exacto. Muchos de acá iban a Valdivia porque allá estaban los especialistas. Eso. Y Puerto Montt con una tremenda construcción que está generando, con muchas clínicas, absorbe también a Puerto Vara, y entre medio estábamos nosotros, ¿ya? Entonces cuesta mucho traer. Tenemos este problema ambiental, ¿no es cierto?, que también genera cierta reticencia de decirle a un matrimonio joven, vengan con sus niños acá a vivir a Osorno, que le ofrecemos el paraíso atmosférico. ¿Eh? Entonces cuesta, digamos. Por eso se está jugando más a esto de que tú ofreces la formación de especialistas con la obligación de devolver en ciertos lugares. Doctor, o sea, pero en el fondo el llamado, imagino que hace usted, por supuesto, alguien que le guste el área siempre va a existir de la acá. Necesitamos más internistas, necesitamos más cirujanos. ¿Tienen pega segura entonces? Tienen pega segura, así que, claro que sí. Doctor, una pregunta cortita, pero dentro de usted como fue director del hospital, o tiene conocimiento de que en algún hospital se utilice medicina natural alternativa, que no sean especialistas médicos y que, hablando en la jerga popular, yerbateros, por así decirlo, o personas que arreglan huesos, o personas reiki que ponen energía. ¿Por qué no se compatibiliza eso dentro del servicio de la salud pública cuando en forma privada se venden tantos servicios a las personas particulares y ellos tienen consultas por distintos lados cuando podrían también tener una dedicación en el servicio público, y muchos de ellos tienen también a lo mejor intereses o compatibilidades, y son serios, son profesionales serios que exhiben buenos rendimientos en cuanto a las mejorías de sus pacientes, en fin? ¿Se ha tomado en cuenta ese aspecto? Sí, hay proyectos en el hospital, se hace Reiki, por ejemplo, en otros hospitales, principalmente en la zona de la Araucanía, que se utiliza la medicina mapuche, intercultural, que es más o menos una mirada y enfoque que se está haciendo con el hospital de San Juan de la Costa y el de Quilacahuín, que pronto deberían de partir la construcción de ellos. Y ahí van a tener espacio para poder también participar. Pero acá en Osorno no hubo. En Osorno no ha habido. Solamente lo que yo le comentaba, lo del Reiki. Doctor Castilla, vamos a ir a una pequeña pausa y la gente que está en la casa seguramente se está preguntando, lo adelantábamos, va a entrar preguntando, sí, ahí está pidiendo la palabra Andrés Mujica, pero ya... Me voy a convertir en populista. Pero adelántenos sin respuesta, pero vamos a dejar la pregunta ahí dando vueltas y como las pelotas de básquetbol ahí, haciendo bote. ¿Está usted quiere representar políticamente de la medicina? Se está cambiando ya, incorporándola a la política. Sabemos que en medicina ¿quiere ser alcalde de Osorno? Política no hay mucha diferencia, y la diferencia quizás a lo mejor siendo político es menor el presupuesto que puede ganar. Entonces estamos viendo ahí que hay una intención que verdaderamente vale la pena desde el punto de vista, pero quiere incorporarse a la política y está dentro de los nombres para una directiva de un partido político. Eso nos va a responder después de esta pausa que vamos a hacer de 3 minutos nomás. 3 minutos y estamos de vuelta. Hay que decidir entre 2 médicos la futura alcaldía. INET, Televisión Digital. En mayo tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención. Paquita millonaria, sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves. Hay que juntar cupones y estar presente los días de sorteos para que tu cupón no salga al agua. Además, vuelve el gran tablero millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo. Y no olvides el superbono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este 31 de mayo. Recuerda además juntar muchos cupones para que seas el ganador de un Mazda 6 0 kilómetro con el auspicio de Bilbao Autos en el sorteo del 31 de agosto. Pero debes juntar muchos cupones desde ya.
porque mientras más cupones, más posibilidades tienes de ser el ganador de este tremendo Mazda 6. Además, socios pagan solo 1,000 pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Y Club de Lulú, donde los jueves las socias pagan solo 1,000 pesos la entrada. Además, les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11:30 de la noche todos los jueves. No olvides que tenemos nuevos platos para este otoño-invierno para que disfrutes la mejor gastronomía de Osorno en nuestro restobar Bar Dance y nuestro Happy Hour. Y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Los Hermanos Zabaleta el sábado 10, Los Castros el sábado 17 y tributo a Marc Anthony el sábado 24 de mayo. Recuerda, Casino Sol, tu primera opción de diversión. Infórmate en www.casinoosorno.cl. Este invierno Chile previene. Vacúnate contra la influenza de manera gratuita. Si eres parte de estos grupos, debes vacunarte antes de que llegue el invierno. Así te proteges tú y tu familia. Atención, la influenza puede ser grave. Vacune a sus hijos. Faltan pocos días para que termine la campaña de vacunación. Infórmate en saludresponde.cl o llamando al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hogar no es solo donde duermes. No es solo donde comes. No es solo donde compartes. No es solo donde aprendes. Hogar es donde te quieren. Sin ninguna condición. Hogar de Cristo. Televisión digital. Y estamos de vuelta a esta hora de la noche a través de Inet Televisión, una estupenda señal televisiva desde Coyhaique por el sur, ya hasta el norte, bueno, centro-sur en realidad, hasta Concepción en la 8ª región, y en señal abierta aquí en Osorno y en señal abierta también en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, hermosa ciudad de Valdivia. Estamos con el doctor Jorge Castilla, médico cirujano y exdirector del Hospital Base de Osorno, hablando de medicina, hablando de salud en general, y quedó una pregunta pendiente dando vueltas, pero Andrés Mujica, sí. Vamos contigo brevemente con esa pregunta para cerrar lo anterior y vamos con el tema político acá. Yo tengo que responder a la gente que me sigue todos los lunes. Y tengo que responder... Andrés, permíteme un poquitito. Ya, correcto. Por favor, un poquitito. Hablando que estamos hablando de salud, hay un médico reconocido muchos años, un oftalmólogo, que nos ve durante todos los días. Me refiero a Rodolfo Jot, que nos ve todos los lunes, así que saludo para ti, Rodolfo Jot, y miembro también del Club de Leones de la ciudad de Osorno. Andrés, aprovecho también de sumarme a tu saludo, porque don Rodolfo Jot fue un muy lindo vecino que yo tuve en Río Negro. Guardo muy bonitos recuerdos. ¿Él lo veía como médico? Mire, lo veía. Un saludo para don Rodolfo. Ahí está, muy bien, ahí está ese cariñoso saludo para usted, Rodolfo. Ahora sí, ya. Andrés, ya. Bueno, la cámara, por favor. Yo quiero responder, a ver, quiero ser intérprete, o más bien dicho, quiero interpretar, esa es la forma precisa de decir. ¿Le ayudo? A muchos osorninos, a esa gente que no tiene la plata para pagar la salud privada, en base a esta pregunta que le voy a hacer al doctor. Doctor, todos estamos de acuerdo, y aquí lo hemos conversado durante esta jornada, de que faltan médicos generales, de que faltan especialistas, lo decía Marcelo. Todos estamos de acuerdo con lo mismo. Esto no es un tema nuevo. Y el que falten médicos en los consultorios CEFAM, como se llaman los centros de salud familiar, que falten médicos en los hospitales, trae consigo y como consecuencia las largas filas que usted ve todos los días en los hospitales y en los consultorios, como también las largas esperas para un especialista. Si todos estamos de acuerdo con lo mismo, e incluso más aún yo, fíjese que soy un admirador del doctor Mañalich, exministro. Cuando él dijo en su momento que faltan enfermeras en los hospitales y en los consultorios, y vamos a tratar de buscar un mecanismo para que los técnicos de enfermería puedan convalidar ramos en las universidades y puedan convertirse en enfermeras, todo el mundo se le fue en contra. Cuando el señor Mañalich dice también que encontraba odioso lo que pasaba con los anestesistas
se fue con una demanda por parte de los anestesistas, reconociendo que teníamos una debilidad en el sector privado, es público. Si todos estamos de acuerdo con lo mismo, ¿qué falta para que resolvamos este problema definitivamente? ¿Qué falta para que la gente no tenga que esperar largas horas en los consultorios hospitales? Hubo una persona que hoy día es presidente de Chile que dijo, señor presidente, le dijo al presidente Lagos, si no termino en 6 meses con la fila en los consultorios me voy, renuncio. No renunció. Y han pasado 6 años y seguimos viviendo el mismo problema. Falta voluntad política, no hay plata en este país, la reforma tributaria no va a resolver ese problema. Definitivamente, por favor, doctor. Perdóneme que me apasione, pero me apasiona estos temas cuando uno ve la gente que a veces no tiene plata y que se ve obligado a ir al sistema público para... Andrés está apasionado. No, pero es que yo represento a cientos de chilenos que nos ven a esta hora y que a lo mejor piensan como yo. El desafío de salud siempre es grande. Yo lo decía delante, los recursos son escasos porque cada vez las necesidades son mayores. Y ahí tienen que buscarse las estrategias, primero para poder hacer un buen uso de lo que se tiene. Se logró con el gobierno anterior terminar con las largas listas de esperas que había en el área quirúrgica. Hubo que comprar servicios, eso es efectivo, ¿no es cierto? Hubo que licitar cirugía y todo. Pero se terminó con mucha gente que llevaba años, 5, 10 años esperando por una hernia que molestaba o esperando por una cirugía de mayor complejidad. Las patologías GES también se han resuelto. ¿Qué es lo que uno pretende y quisiera? Que todas las enfermedades fueran consideradas GES, ¿ya? Y yo creo que hacia allá va a apuntar, que los tiempos de espera, ¿no es cierto?, estén bien delimitados y uno pueda entregar la atención y resolver los problemas en un tiempo que sea prudente, oportuno, ¿no es cierto?, y de buena calidad. No pasa a través de... la verdad es que yo estoy confuso con estas leyes que están tratando en este momento de definir, ¿no es cierto?, del área tributaria. Es como haber puesto la carreta ante los bueyes. O sea, si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, claro, va a ir para salud, dicen, va a ir principalmente para educación, pero todavía no tenemos claro hacia dónde va a apuntar la parte de educación, hacia dónde va a apuntar la parte de salud. Y realmente qué van a sacar también. ¿Y qué van a sacar? O sea, ¿para qué efectivamente va a ser? ¿Va a ser para mejorar sueldos? ¿Va a ser para comprar más equipamiento? ¿Va a ser para levantar más hospitales? ¿Para generar más camas de hospitales? No tengo claro. No lo tengo claro en el día de hoy. Uno quisiera que poder entregar la atención rápida y oportuna. El Hospital Base Osorno atiende más o menos el 90% de la población de Osorno. Y no tiene otra alternativa. ¿Es el hospital base o es el hospital base? ¿Ya? Hay mucha gente que no va a tener para una clínica, no va a tener para desplazarse a Puerto Montt o a Valdivia, ¿ya? Doctor, pero se cumplen los horarios médicos porque también había un pelambre con los médicos que iban, marcaban tarjetas, atendían a algunos pacientes rápido, de ahí se arrancaban incluso con delantal. Se van a enojar algunos amigos míos que son médicos. Pero es un pelambre, esto era un pelambre. ¿Es verdad eso? Y se arrancaban con delantal a la clínica. Sea responsable en sus comentarios, don Raúl, sea responsable. Una pregunta de cómo se fiscaliza el horario médico, el cumplimiento, porque una cosa es que no hayan médicos y otra cosa es que los médicos no dediquen todo el tiempo para el cual están contratados. Como en todas profesiones hay gente muy dedicada, que quiere mucho a sus pacientes, que dedica mucho tiempo, como hay abogados que se dedican muy bien a su profesión, como arquitectos claro, que hacen muy bien la pega, que responden muy bien. Hay de todo. Nuestra profesión también tiene que tener gente muy dedicada, que tiene, digamos, mucho amor a su profesión. No pueden hacer nada porque como hay un déficit de profesionales, no pueden tomar medidas vía... Pero yo te diría que la gran mayoría de la gente que trabaja en el Hospital Base Osorno cumple con su horario, tiene la camiseta puesta. Si tú llamas a las 3, 4 de la mañana a ayudar a una cirugía, me pasó en un turno el año pasado, y el médico ni siquiera preguntó de qué se trata, quién es, cómo vamos ahí, como habitualmente se dice. Fue y operó. Es un paciente que tú también ubicas de Burranque, ¿no es cierto? Que no voy a dar el nombre, pero sí la situación, que nos abrió el paracaídas, cayó, y a las 4 de la mañana todavía estaban operando y había una parte quirúrgica que era necesario apoyar, y se llamó a un colega y el colega ni siquiera preguntó de qué se trataba y llegó y estuvo hasta las 7 o 8 de la mañana. Ni siquiera después pidió, ¿no es cierto?, cómo me van a devolver esto, quién me va a pagar, nada, en absoluto.
Entonces, ese tipo de gente también tenemos, y tenemos mucha en el hospital, y esa es la que hay que destacar. Bien. Cambiemos de tema y vámonos al área chica de política. ¿Cuál es el área chica? ¿Ah? Porque esta es actualidad de política. No. Estamos hablando de salud, pero empecémonos a meter al área política. Nuestro programa de actualidades políticas. Así es. Pero ¿cómo compatibilizamos la salud con la política? Con la política. Ese es el tema. Claro, porque... pero van de la mano de todas maneras. Pero van de la mano. Van de la mano. Porque yo la verdad es que no lo entiendo. Muy simple, muy simple. El doctor Castilla ha sido siempre una carta de la derecha para ser candidato a. Y yo me acuerdo, como dato importante, yo trabajé durante muchos años, y bien lo sabe el doctor, como asesor ahí de un gran alcalde de Purranque, Rodolfo Barquín, a quien le mando cariñosos saludos, pero siempre la sombra de Rodolfo Barquín fue el doctor Castilla, quien por lo demás era amigo de Barquín y nunca lo quiso perjudicar, que se quiso ganar al lado. De hecho, hubo grandes hombres de Renovación Nacional que hoy día aparecen en la tele, ¿cierto? Que venían a pedirle a él. No, le digo, que yo digo, ¿por qué pregunta? Pero escúchame. Lo que pasa es que él pregunta, ¿por qué relacionamos? ¿Por qué relacionamos la medicina con la política? Bueno, ahí está la respuesta. Ya Andrés Mujica siempre fue una carta. Eso. Militante de Renovación Nacional. No, lo digo. abajo el programa. No, si tiene para responder todavía. Vamos a entrevistar a usted. Vamos a entrevistar a Andrés Mujica. Estoy dando un dato importante. Porque el jefe de campaña o cualquier... No es que la gente podría haber dicho, no, puede ser el Partido Comunista, puede ser el Partido Socialista, puede ser la Democracia Cristiana, puede ser la UDI, no, ya, pero bueno. Tengo lo adelantó Andrés. Amigo y conocido. Militante de Renovación Nacional. Yo llevo hartos años, primero simpatizante muchos años de familia, mi papá fue incluso dirigente de Renovación Nacional en Frutillar, y siempre desde que tuve razón de ser he estado cercano a Renovación Nacional, y hace 5 o 6 años estoy inscrito en Renovación Nacional aquí en Osorno. ¿Y es verdad que está dentro de los nominados para formar la directiva en Renovación Nacional acá en Osorno? ¿No? Nos pasaron un dato. Entonces aprovechamos la oportunidad de invitar a los, a los militantes de Renovación Nacional, si efectivamente... Que están bien quitados de bulla. Pero déjenlo que hable para la cuña, para las noticias, para mañana. No se metan. Los periodistas y los compaginadores no van a poder... Cuénteme, y está su cámara ahí, por favor, díganos la verdad. Esa es la idea. La idea es de poder participar, ser un aporte en política. Como decía Andrés, desde que nos conocemos hace muchos años atrás, me acuerdo que llegó un connotado político a pedirme que fuera candidato a alcalde en Purranque, y en ese momento iba mi amigo Barquín. Así que dije, no puedo ir y dejar de lado a un amigo. Y posteriormente, en las últimas elecciones municipales, se me acercó gente de la UDI a conversar conmigo. Yo estaba en la subdirección del servicio en esa oportunidad. Y yo le digo, y me llama la atención que vengan ustedes a pedirme siendo que yo soy de Renovación Nacional. Ellos tampoco sabían que era Renovación Nacional. Y lo vieron en su momento que era tal vez una carta. Y después apareció Renovación Nacional también planteándome. Pero en ese momento yo estaba en otra etapa. Quería que se concretaran algunos proyectos, algunas inquietudes que había en el área de salud. Y ahora estamos de candidato, estoy de candidato en una de las listas de Renovación Nacional a nivel del distrito acá. Y también como consejero, así que espero que si las cosas resultan y la gente cree que uno puede ser un aporte y vota por uno, poder, digamos, responder a esa inquietud. Y ese gustito de la política no es de ahora, y bueno, así lo anticipaba Andrés Mujica, vienen años acá de la familia, de la familia política. El correo de la bruja nos dice a nosotros, nos corrió así, nosotros aquí funcionamos por el rumor, porque son cosas políticas que normalmente también son... Nos llegan cartas y ya le estoy dando un mail. Y dicen que no tendría límite su aspiración, en el sentido que usted podría ir no solo por esos cargos, sino que también podría ir al Consejo Municipal, incluso a la elección de alcalde. O a la presidencia del no, país. Pero es que Jorge, usted mismo lo dice, Purranque estuvo muy cerca. ¿Por qué no? Si en realidad aquí tiene gente, la derecha tiene su votación acá. Obviamente hay que competir en primarias con alguien de la UDI, seguramente. Pero que podría ser un colega suyo. ¿Ya? Pero puede ser la próxima carta al sillón municipal de la ciudad de Osorno. Es bonito que haya más opciones, en realidad, creo yo. Yo creo que cada momento, circunstancias generan una respuesta de uno. Insisto, yo partí en el servicio de salud, en la subdirección, y
dejé un poco de lado a mis pacientes en su momento, me pasaron la cuenta, a mi familia igual, que dediqué mucho tiempo a eso, y me fui y volví a lo que hacía antes. Estuve un par de meses y las circunstancias me pidieron que haga otra cosa, que sumó una subdirección y después la dirección del hospital. Y el día de hoy yo no puedo negar y decir, digamos, lo contrario. En este momento se me preguntan, no está dentro de lo que yo aspiro. Y tampoco se niega. Tampoco puedo negar una situación que conozco, pero es un hecho. Es la cuña. Pero la prioridad mía son mis pacientes. Doctor, ¿podría aprovechar Jorge Castilla su calidad de personaje del año, por ejemplo, que fue calificado por la prensa el año pasado, el personaje del año? ¿Puede ser una buena carta de presentación para ser candidato a en algún momento? Bueno, agradezco la oportunidad de dirigirme a aquellas personas que votaron por mí en esa encuesta que hizo el Diario Austral, que mucha gente lo tomó muy en serio y yo también, y recibí bastante apoyo. Uno a veces cuando está en estos cargos y bueno, la prensa se preocupa a veces de mostrar las cosas que uno puede estar ejecutando o haciendo administrativamente o gestionando. Y fue agradable ver que había reconocimiento, haber logrado casi 380 votos, no sé cuántos fueron, y haber logrado, digamos, ese reconocimiento fue bonito, fue importante. ¿Es una buena carta de presentación? ¿Puede ser? No lo sé. No, a lo mejor eso es lo que detonó, en definitiva, someterse a las urnas y a la política ahora. A la política, a lo mejor, no, yo creo que esa aprobación. No, yo creo que es una mirada de hacer un aporte de la perspectiva política, de aprender política, de dar opiniones en lo que uno pueda manejar principalmente en lo que es la salud y proyectar ideas. Un poquito de ciencia ficción, doctor, un poquito de ciencia ficción, hipotéticamente hablando. Renovación Nacional quiere un candidato a alcalde para el 2017. La UDI ya lo tiene, que por Andrés lo que Mujica. yo veo, por lo que yo veo, es el doctor. Se renunció a Renovación Nacional. Es el doctor. Se subió con la mami. Claro. Sí, por la educación. Déjeme terminar la pregunta, un poco de ciencia ficción. Y por la UDI, Jorge, está claro que va a ser el candidato natural de la UDI hoy día, alcalde es el doctor Daniel Ilayú. ¿Usted se somete, ciencia ficción, se sometería a esa primaria? ¿No haría el gesto que hizo un Purranque por un amigo? No va a ser la señora Barraza. No, Barraza seguirá lo que le gusta a ella desde el nivel regional. Ciencia ficción. Yo estimo mucho a Daniel Ilayú. ¿Competiría en una primaria? Yo estimo mucho a Daniel Ilayú. Una respuesta muy diplomática y política. Ahí está claro. Pero estimarlo no tiene que ver con agredirlo. Porque, claro. Yo estimaba también mucho a la señora Angélica Barraza y tuve que competir con ella en primaria. ¿Competiría o no competiría, doctor? Con Víctor Hugo Bravo Chumaleta. Hoy día no. ¿No? Hoy día no. ¿Y para el 2017? Falta mucho. No, pero dejó abierta la puerta. Ya dejó abierta la puerta. Esa es la cuña para mañana. Esa es la cuña para mañana. Está lista. Y de forma inclusiva la tiro acá. ¿Bien? Sí. ¿Cómo? Oiga, doctor, aprovechemos lo que usted es RN y que le gusta el cuento un poquito de la política. ¿Cómo encuentra su RN aquí a nivel provincial? Distrital. ¿Se desarmó el partido? Distrital, eso es distrito. ¿Se desarmó el partido o vive todavía? ¿Cómo usted ve ese partido acá? ¿Ya? Que no tiene representación parlamentaria, en fin, no tiene... Por algo usted va a una lista paralela. ¿Cómo lo ve usted? A ver. Yo lo veo flojo. Veo que hay energía, que hay ganas, hay gente que tiene intenciones, que en este momento Renovación Nacional debería estar liderando ciertos temas en la prensa, conversando temas, planteando temas, trayendo gente que maneja temas, formando líderes en política. Y eso no lo he visto y es lo que a mí me gustaría que apareciera. ¿Y no cree usted que el presidente Sebastián Piñera tuvo algo de responsabilidad ahí de que este partido... En la caída de porque no Renovación solamente acá en Osorno está desvanecido, sino que también en otras ciudades del país. Yo creo que eso amerita un análisis más completo. Hubo cosas muy importantes que se consideraron y que se hicieron en el gobierno de Sebastián Piñera, y tal vez se dejó un poco de lado el aporte que podía hacerse de la perspectiva de política. Pero yo también echo la culpa a eso, de que líderes no hay o no aparecen o no sabemos dónde están o hay que formarlos. Creo que pasa a través de eso, de formarlos. Ahí me tocó el alma. No. Sube la señora Bachelet, al otro día le piden la renuncia y por teléfono
al director del Servicio de Salud de Osorno por no corresponder a un partido político. Eso es pensar con la política y dirigir el país con la política como le gusta a usted. No, el equilibrio. ¿Ya? No. Esa política a mí no me gusta. No, a nadie le gusta, porque nosotros, pasar por encima de las instituciones. Mientras estuvimos en el hospital, contratamos gente y nunca se preguntó de qué partido político era. No, pero el ejemplo ahora que el gobierno se instala y políticamente arrasa por todos lados. Y bueno, y se sabe que cuando le tocó a Piñera cambiar algunos personajes del sistema político, entre ellos, por ejemplo, el gobernador nunca cambió la gente de la DC que tenía en la gobernación, los lloriqueos fueron tremendos. Se priorizó lo técnico. Claro. Me imagino. Ahora se prioriza lo político. A ver, yo, con el aprecio que le tengo al doctor, quiero discrepar absolutamente con él. Yo creo, doctor, que la gran debilidad del gobierno, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no le ha gustado a mi amigo, y no decir compañero, porque a mi amigo Raúl Ilarregui. Sí, claro, creo, y lo voy a volver a decir con mucha fuerza, que el presidente Piñera se equivocó, y justamente se equivocó en los equilibrios. Porque para entrar al gobierno a trabajar con él había que tener ser especialista en algo. Un máster. No, ser especialista en algo. Haber estado en Harvard o en España, en la mejor universidad del mundo. Harvard, yo creo que eso es buen Harvard. Bueno, mira, estoy ironizando. Estados Unidos, ya, por no decir. Pero voy al tema. Creo que aquí. ¿Usted votaría el 2017? Permítame la pregunta. Sumamente breve, ¿no? Me interrumpió la pregunta. Votaría por eso. Votaría por eso. Ya. Andrés, perdona que te haya interrumpido. Bueno, y en ese aspecto tengo que discrepar con usted. Y creemos que la gran debilidad del gobierno de Piñera fue justamente en no haber en los cargos importantes del puesto personas con el equilibrio, como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno de la presidenta Bachelet, por muy criticado que esté siendo hoy día por la alianza que está haciendo su papel, su rol de oposición, y bien que lo haga, tienen que hacerlo. Sin embargo, han puesto ellos las personas claves, personas que tienen el equilibrio entre lo político y lo técnico. Y eso va a ser la fortaleza de este gobierno. ¿Por qué? Porque la gente que está en política entiende muy bien dónde le aprieta el zapato al chileno. Cuando yo hablo del doctor Castilla, aquí tenemos el perfecto político, un perfecto funcionario de un gobierno futuro de la alianza, un técnico y un político. Porque vuelvo a reiterar, eso es lo que hizo falta en el gobierno de Piñera. Por eso es que perdimos y obviamente la gente, la gran mayoría de las personas que llegó, y usted mismo lo dijo, el señor Larrondo no era una persona del mundo político, era un técnico y él miraba todas las cosas con rentabilidad económica y nunca vio la rentabilidad social, él como otros. Entonces, ahí yo discrepo con usted, con mucho respeto, doctor. Creo que ahí el presidente Piñera se equivocó. Y esa fue su debilidad. Y por eso es que no va a volver a ser nunca más presidente de Chile. Yo discrepo, sigamos discrepando, que esa es la idea. Creo que hay cargos que sí efectivamente tienen que ser políticos. ¿Ya? La gobernación tiene que tener una persona que no solamente sea el político que estuvo en la calle, sino que también tenga conocimiento, porque va a tener que relacionarse con mucha gente y hablar y manejar muchos temas. Un Ceremi tiene que ser político. Y él es el que tiene que transmitir y saber transmitir hacia la comunidad lo que está haciendo su gobierno. Y esa es una de las críticas que yo también me sumo a hacerle al gobierno de Piñera, que faltó esa parte de vender lo que estabas haciendo. Muy bien, ¿ya? El equilibrio. Ahora hay cargos, ¿no es cierto? Que esto no puede convertirse, si en 4 años más la alianza nuevamente asume el gobierno, no puede convertirse en que vamos sacando gente para afuera y después vuelve otro gobierno y vamos sacando. Eso no es justo con la gente, ¿no es cierto?, que está manteniendo una familia, que ha estudiado, que se ha ganado el cargo. Y eso yo creo que hay que respetarlo sobre todo. Hay cargo para los políticos, perfecto, dejémoselo a los políticos, pero que también ese político tenga un nivel. Yo creo que los candidatos que van a ciertas candidaturas, a cargos públicos, tienen que también tener un currículum, no solamente el currículum de que salió a la calle a tocar la puerta y habló con la señora Juanita, sino que también conozca, digamos, otras realidades y tenga conocimiento de muchas materias. Bueno, insisto, ahí está. Andrés Mujica tiene un minuto porque nuestro director me dice que estamos ya, un minuto y bueno, luego viene Raúl y despedimos a nuestro invitado de la noche. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Jorge Castilla, me alegra que hoy día se involucre en política, creo que hace falta gente como él, de los equilibrios de los que yo hablo, creo que finalmente igual me encuentro la razón, en el sentido de que los equilibrios en este país son importantes, por eso también es tremendamente importante, valga la redundancia, los equilibrios en el Congreso Nacional.
para que no haya solamente una oposición, sino que también haya una oposición. Yo quisiera felicitar a este gobierno de la presidenta Bachelet, porque hoy día escuché del Fondo Especial para Remedios de Crónicos, un tema que usted maneja muy bien y entiende muy bien. Sí, hoy día lo escuché clarito, me alegra porque es un problema, porque no es posible que una persona crónica, un adulto mayor, vaya a un consultorio y le digan que no hay medicamento y tengan que esperarse 3 días o 4, un mes para que le entreguen el medicamento que ella necesita o él necesita. Por favor, Andrés, ella solamente lo terminó. Me dijo un minuto. No lo echó abajo como todas las otras Conductor, por favor, me dijo un minuto. Eso también crea la polémica también. Sí, pero permítame. No, déjelo que cierre. Bajó. El mérito que tiene la presidenta es no bajar esa idea, como ha bajado toda la. Yo siempre voy a respaldar cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la gente. Y venga de donde venga, y voy a criticar siempre aquella iniciativa que vaya en contra de la gente. Y esta es una buena iniciativa, porque tenemos un problema grave en los hospitales y consultorios, falta de medicamentos. Y también voy a terminar solamente con un premio Limón para aquella funcionaria del Servipac que en Santiago, sentada con un buen calentador debajo de las piernas, ella se negó a atender a una mujer de 72 años de edad que venía con su hijo a cobrar un cheque de la pensión y tuvo que el hijo cargarla a esta mujer enferma inválida para que la mujer le viera la cara y supiera que es ella y finalmente le entregó el dinero que ella por cambiar un cheque. Yo conocía otra aquí se está violando la ley de acceso igualitario y con esa desigualdad y con esa injusticia es lo que tenemos que terminar. Solamente eso, muchas gracias y será hasta el próximo lunes. Don Raúl Ilarregui. Que le diga que a la señora que cuando tenga dudas de la identidad de una persona lisiada, salga de su ventanilla y la vaya a verificar. ¿Ya? La otra persona no tiene por qué alzarse. La gente lo escucha ahí en su minuto. Un minuto. ¿Qué le iba a decir usted? Me borró la perdiz, pero... No es por meterme, es mi tema. Claro. Ahí está. No, la verdad es que no puedo faltarle el respeto al invitado. Realmente Jorge ha sido un excelente invitado. Y Jorge, usted sabe que yo soy marido de... Así es. ¿Ya? Soy marido de una voluntaria del hospital. Yo le digo mi viejita verde, pero es una dama de verde. ¿Ya? Y ella me ha contado que así como ella como voluntaria, usted ha tenido una tremenda estimación y reconocimiento del voluntariado que trabaja en el hospital por su labor como director. Esto no es chuparle las medias o hacerle la pata. Realmente es hacer público. Tal vez de algo que no se sabe, ¿ya? Que pocas personas saben, pero que a nivel del voluntariado, que son alrededor de 2 instituciones que trabajan en el hospital, son pocas personas, porque trabajan alrededor de 10, 12 personas en cada institución, pero ellos tienen un tremendo reconocimiento y agradecimiento por por la valoración que usted hizo de ellas. Entonces, no solo los voluntarios, después nos enteramos que sus mismos funcionarios lo premiaron, que tuvo reconocimiento de diferentes departamentos del hospital. ¿Cómo es eso? No tenemos tiempo para dar respuestas de lo que tiene que ser. La pregunta es muy importante. ¿Ya? Pero no era pregunta. No es pregunta, pero aquí hay privilegio. No va a poder despedirse. Hay privilegio. Vamos a tener que esperar. Bueno, si lo corta. No, pero dele. Tenemos otro programa. Sí. Claro, yo creo que vale la pena. Sí. Bueno, pasa a través de que hay que abrir los ojos y ver que ese grupo de voluntariado, como tú te refieres, Raúl, va todos los días al hospital, no recibe un peso, solamente recibe la sonrisa y una gracia de los pacientes. Es el que está al lado de la cama del paciente, que ayuda a alimentar al paciente, o el que lleva la toalla nueva, o que lleva una necesidad que tiene ese paciente. Y yo no tengo funcionarios para eso, y a veces no tengo tampoco, o no tenía los recursos para eso. Y este grupo desinteresadamente deja a su familia de lado. Hay una voluntaria que todos los días camina no sé cuántos kilómetros para tomar una micro y llegar hasta el hospital a cumplir con su función de voluntariado. No podía cerrarme los ojos a eso. Y ella tuvieron el reconocimiento que se merecía y que siempre tiene que estar ahí presente. Lo que hacen es una muy bonita labor. Un saludo a todas las damas y caballeros que forman parte del voluntariado del hospital. Raúl, ¿te despides? No, yo con eso quedé listo, satisfecho. Claro, yo creo que
Muy bien, pues doctor Jorge Castilla, médico cirujano, es director del Hospital Base de Osorno y candidato también a la directiva del Partido de Renovación Nacional, ya lo dijimos. ¿Y qué? Como dice el distrito 55, acá en la provincia de Osorno. Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo. Ya te estamos unos 30 a 40 segundos a la gente ahí tiene su cámara para que le entregue un saludo y lo acompañe también en esta votación que ¿cuándo va a ser? A fin de mes. A fin de mes. Sí. Ahí está la cámara. Bien, agradecer primero al canal que tuvo la gentileza de considerarme para esta conversación que fue muy agradable y muy amena con gente que ya uno conoce. Desearles éxito en los programas futuros. Invitar a mis correligionarios a votar a fin de mes, poder darle una proyección distinta a la política de la perspectiva de Renovación Nacional aquí en Osorno. Agradecer a toda la gente que ayudó mientras yo hice gestión como director del hospital, a los gremios, principalmente a la FETAN Unitaria, FEMPLUD, Colegio Médico, de que siempre estuvieron, digamos, atentos a lo que se estaba haciendo en el hospital y llegaron con ideas muy positivas. Y, por supuesto, digamos, también agradecer a la gente de que conversaban delante y votó en esa selección que se hizo de personaje del año. Y por último, desearle mucho éxito a las autoridades que tomaron el área de salud este año, tanto al director de servicio como al director del hospital, que son gente muy bien intencionada y que tienen y están haciendo un tremendo sacrificio. El estar en uno de esos cargos implica dejar trabajos extra, disminuir en forma importante los ingresos que genera el profesional médico, de la calidad que ellos tienen, y insistirle, digamos, en que le vaya muy bien en lo que ellos están realizando. Me dice un concejal también a través del WhatsApp, concejal de Purranque, Rodrigo Sepúlveda, que las elecciones municipales van a ser en octubre del 2016. ¿Para dónde va él? Un buen dato. ¿Y hacia dónde va él? De Renovación Nacional también. Conquísteselo ahí, doctor Castilla. Yo quiero, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Andrés, Raúl, de verdad, como todas las semanas ahí generando polémica, y la gente también que comenta el programa durante toda la semana a nivel local también. Hay que estar nervioso toda esta semana. Bueno, hoy día no nos vamos a tirar los micrófonos. Yo quiero finalizar este programa con dos reflexiones solamente. Primero, se viene una competencia fuerte para el pacto de la nueva mayoría. Y no es chiste, dos médicos, Daniel Irayú, Jorge Castilla, representante de la Renovación Nacional, el otro por la UDI, y una competencia fuerte que va a tener el nuevo pacto de la nueva mayoría para seguir con la alcaldía de Osorno o simplemente retomarlo, o que postule otro, de otro partido. Y lo segundo, esta sí que seguramente la agradecer a usted, paciencia a los conductores que están transitando por el centro de nuestra ciudad, porque hay cortes por todos lados y es un verdadero caos lo que está pasando. Pero paciencia y esperemos que todo esto sea para mejor, y así tenemos la confianza. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana en Actualidad y Política. Buenas noches.